a ir a Mateo capítulo 7, versículo 11. Y hoy quiero traer esta meditación acerca de qué condiciones nosotros debemos cumplir para que Dios conteste nuestras oraciones. ¿Cuáles son, verdad, las condiciones que usted y yo debemos de cumplir para que Dios conteste nuestras oraciones? El día de ayer les dije, verdad, de que, Dios no contesta todas las oraciones. Hay cosas que nosotros le pedimos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios no las va a contestar. ¿Ok? Y a veces hay cosas que, ¿verdad?, nosotros las deseamos que Dios las haga y tampoco lo va a contestar porque Él sabe, ¿verdad?, las razones. Por ejemplo, el apóstol Pablo le pidió no una ni dos, sino varias veces le pidió al Señor que le sanara, que le quitara el aguijón, ¿verdad?, que había en su carne, en su cuerpo, y el Señor no lo hizo. Ahora, ¿cuántos había sanado el apóstol Pablo, verdad?, cuando impuso las manos, ¿verdad? Hasta resucitó a uno que se había caído, ¿verdad?, de una ventana porque él había dado un discurso tan largo que llegó hasta la medianoche y se cayó y se durmió, ¿verdad?, y lo resucitó. Pero sin embargo, cuando él le pide a Dios y le dice que le sane, el Señor le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la debilidad de nosotros, Dios se perfecciona. Así que hay cosas que quizás no las vamos a recibir de parte del Señor, pero Dios es bueno. Amén. Como sea. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 11 del capítulo 7 de Mateo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mire lo que sigue, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Primera condición es que tenemos que pedir buenas cosas. Si usted observa bien la parte última del pasaje, dice que aquellos que piden, ¿verdad?, buenas cosas, ¿verdad? Así que lo que nosotros necesitamos hacer es pedir cosas buenas. Y cuando hablamos de cosas buenas es que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad?, y que nosotros realmente las necesitamos, ¿verdad? Porque hay cosas que, ¿verdad?, nosotros las queremos, pero no son prioritarias. Y Dios es el que escoge, el que señala las cosas, ¿verdad?, que son buenas y nos convienen a cada uno de nosotros. Así que, segundo, ¿verdad?, la condición es orar por cosas necesarias. Usted y yo tenemos que orar por cosas necesarias. Ayer les dije, digamos, que el apóstol Santiago, ¿verdad?, nos enseña y nos dice, ¿verdad?, vosotros pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para vuestros deleites, para, ¿verdad?, cosas que en realidad no les van a edificar sus vidas. Así que usted y yo tenemos que pedir, digamos, cosas necesarias que puedan edificar nuestras vidas, nuestros cuerpos, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto, verdad? En Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, conforme la voluntad de Dios, conforme el poder de Dios, conforme lo que Él, ¿verdad?, vea que nosotros necesitamos.
Porque nosotros, ¿verdad?, queremos muchas cosas, pero realmente las necesitamos. Así que Dios nos va a dar lo necesario a nosotros, ¿verdad? O sea, por eso es que me encanta, digamos, cuando Dios se le aparece a Salomón, ¿verdad? Y le da la oportunidad de que Salomón pidiera lo que él quisiera, ¿verdad? Y Salomón lo único que pidió fue que el Señor le diera sabiduría para poder gobernar a ese pueblo tan numeroso del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque Salomón sabía que gobernar a ese pueblo no era cosa fácil. Así que por eso él pidió ¿qué? Sabiduría. Ahora, cuando él pide estas cosas, ¿verdad? Dios le dice, por cuanto no pediste riquezas, ¿verdad? Y todas estas otras cosas, como quiera yo te las voy a dar. Así que cuando nosotros le pedimos al Señor, ¿verdad?, realmente lo que es necesario, ¿verdad?, Dios nos va a dar muchas cosas más. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, dámelo, ¿verdad?, necesario para vivir yo y mi familia, Dios nos va a bendecir mucho más. Porque ese es el Dios al que usted y yo servimos. Cuando nosotros no le pedimos tantas cosas a Dios que Dios sabe que no las necesita, ¿verdad? Cuando le pedimos poco, Él nos va a dar mucho. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Ahora, el Señor lo que nos enseña a nosotros no es a buscar tanto las cosas de acá abajo, sino las cosas de arriba. Por eso es que el Señor dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Así que lo más necesario y bueno que nosotros podemos pedir, ¿verdad?, es que el Señor nos muestre las cosas de arriba, el reino de los cielos, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad?, en aquel día glorioso que nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor. Que el Señor nos muestre, ¿verdad?, todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Porque eso fue lo que le dijo a los discípulos. Voy pues a preparar ¿qué? Lugar, ¿verdad? Voy pues a preparar morada. Voy a preparar, ¿verdad?, los cielos. Aleluya. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y la Biblia habla acerca de calles de oro, mar de cristal y todas esas cosas. Así que usted y yo pidámosle al Señor que nos muestre, ¿verdad?, su gloria y podamos ver, ¿verdad?, todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Tercero, ¿verdad?, debemos orar con el corazón. Aleluya. Estas son las condiciones que Dios nos pide a nosotros para Él contestar nuestras peticiones. Oremos con el corazón, ¿verdad? ¿Y qué significa orar con el corazón? Bueno, es derramar nuestra alma delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Eso es orar con el corazón. Orar con un corazón limpio y sincero delante de la presencia de Dios, como lo hizo Ana en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Ana derramó su alma delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que Dios le concediera la petición de tener un hijo. Y Dios se lo concedió. ¿Por qué razón? Porque ella derramó su corazón, su alma delante de la presencia del Señor. Y Dios vio el corazón de esta mujer y Dios se hizo presente. Aleluya. Así que esa es, ¿verdad?, la tercera condición que Dios nos pide a nosotros, ¿verdad? Así que mire lo que dice Santiago ahí, ¿verdad?, a lo que se refiere cuando nosotros, digamos, pedimos con un corazón sincero, limpio delante del Señor. Mire lo que dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo nosotros podemos acercar, ¿verdad?, a la presencia de Dios para pedir, digamos, por nosotros o por alguien más, con un corazón limpio y sincero delante de la presencia de Él? Esa es la manera que Dios, ¿verdad?, nos va a contestar a nosotros nuestras peticiones. No se trata de decir un montón de palabras, se trata, digamos,
que vengamos con un corazón sincero delante de la presencia del Señor, santificados para la gloria de Dios. Así que, ¿verdad? Nuestras oraciones no pueden hacer, digamos, como aquel hombre que llegó al templo, jactándose de todo lo que hacía para Dios, ¿verdad? Y le dijo, te doy gracias porque doy los diezmos, te doy gracias porque ayuno 3 veces al día, a la semana, te doy gracias porque no soy como este hombre que está aquí en esta esquina, pecador. Y comenzó, ¿verdad?, a lavarse él solo. Y sin embargo el otro que era pecador y que ni siquiera quizás había reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor dijo que ese se fue justificado, ¿verdad?, a su casa. El otro, que se va a justificar si él solamente vino a hablar de él. Dios no quiere que vengamos a hablar de él. Dios quiere que vengamos a pedirle a él y le digamos lo grandioso que es el Señor. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Lo cuarto es orar con un corazón agradecido. Usted y yo tenemos, hermanos, que reconocer todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Muchas veces pensamos que las cosas que Dios nos da a nosotros es porque nosotros las merecemos. Usted y yo no merecemos nada de parte de Dios. Porque para comenzar, a veces somos faltosos. Y el que diga que no es faltoso, ¿verdad?, entonces no debería estar aquí en esta noche, ya debe de estar en el reino de los cielos. Pero todos somos faltosos delante de la presencia del Señor. Así que lo que nosotros, ¿verdad?, hemos recibido es por gracia, es por su misericordia, y por lo tanto debemos de ser agradecidos con Dios. Debemos de entrar por esas puertas con acción de gracias, ¿verdad?, diciéndole al Señor, gracias, porque yo no soy merecedor de estas cosas que tú me has dado, pero a ti te ha placido dármelas y te doy gracias, Señor. Hermano, es que, mire, muchos de nosotros tenemos cosas que nosotros no las merecemos. Así es. Ni las hubiéramos hecho ni por sueño si Dios nos lo da la oportunidad de estar aquí. ¿Cierto? O sea, mire la condición allá donde nosotros vivíamos antes, la condición de nuestros países, cómo están nuestros países, ¿verdad? Cuando usted se mira, ¿verdad?, las imágenes de todo lo que está sucediendo en diferentes fronteras de diferentes países, digamos, cómo la gente anda, digamos, queriendo escapar y buscar un lugar tranquilo, por lo menos donde estar. Y nosotros estamos aquí ya tranquilos por la gracia, la misericordia de Dios. Estamos establecidos, Dios nos ha bendecido, nos ha dado mucho, aleluya. ¿Cómo no darle gracias al Señor y ser agradecido con Dios? Así que debemos orar con un corazón agradecido. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Nuestras oraciones deben de ir acompañadas con acciones de gracia para que Dios las conteste. Debemos de darle gracias al Señor para que Dios lo haga. Número 5, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, si no sabemos orar, pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe. No se trata de repetir otra oración que alguien hizo. La oración tiene que salir del corazón. ¿Okay? Aunque sea sencilla, aunque sea, ¿verdad?, no con palabras elocuentes, pero que sea salida del corazón. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar. Entonces, la quinta condición es que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cómo nos oye Dios? Si lo pedimos de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros entender si es la voluntad del Señor? Déjeme decirle, todo creyente que se ha preocupado, digamos, por crecer en su vida espiritual, tiene que conocer, ¿verdad?, las cosas que son la voluntad de Dios y las cosas que no son la voluntad de Dios. Entonces tenemos que pedirle también al Señor que nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para pedir conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. ¿Ok? Y rapidito, ¿verdad? La sexta condición es orar, ¿verdad?, en la autoridad de Cristo. Cristo nos dio a nosotros autoridad, pero esta autoridad no es como la que se usa hoy en día. Esta autoridad se ha malinterpretado. ¿Okay? No es de las oraciones que a veces nosotros ¿verdad?, escuchamos que otros hacen y le piden al Señor con autoridad, pero como con exigencia. A Dios no se le exige, a Dios se le ruega. ¿Verdad? A Dios no se le manda, a Dios se le pide si Él quiere hacerlo. Amén. ¿Okay? Entonces, las oraciones que muchas veces nosotros escuchamos es, ¿verdad?, yo declaro en el nombre de Jesús que está hecho todo. Me voy a las palabras que dijo aquel hombre que estaba, ¿verdad?, lleno de lepras. Y se acercó al Señor y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Porque el Señor es el que quiere hacerlo. Y si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Claro, siempre Dios está, ¿verdad?, dispuesto a darnos a nosotros si lo hacemos, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad y le pedimos con corazones limpios y sinceros delante de Él. Entonces, mira lo que dice ahí San Juan capítulo 16, versículo 24. Dice el Señor: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Okay? Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. El Señor dice: hasta ahora, hasta ahorita, ¿verdad?, no han pedido nada en mi nombre. Y Él dice: pídanlo. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Mire, qué precioso es recibir algo que nosotros le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad?, que nos llenamos de gozo y de alegría, ¿verdad? Yo sé que hay un hermano aquí que anda pero gozoso, ¿verdad? Porque recibieron buenas ¿qué? Noticias. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque han estado clamando, hemos estado orando para que Dios haga, ¿verdad?, los milagros en la vida nuestra. Entonces hay que pedirlo, ¿verdad? Con la autoridad que Cristo tiene. Y número 7, ¿ok? Orar persistentemente. ¿Okay? La otra condición para que Dios conteste nuestras oraciones es que debemos orar persistentemente. Hay gente que, ¿verdad?, se aburre inmediatamente ya, digamos, de 2 o 3 días, ¿verdad?, y ya no sigue pidiendo. La Biblia nos enseña que debemos de ser ¿qué? Persistentes para que Dios conteste nuestras peticiones. Mire lo que dice Lucas 18:1. Jesús hablando dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Subraya esa palabra, siempre, y no desmayar. La necesidad de orar siempre con persistencia y no desmayar.
Ahora, note que Jesús, aquí digamos, habla que la oración es una necesidad, ¿ok? No es una obligación, sino es una necesidad que todo creyente tiene. ¿Para qué? Para ser fortalecido por nuestro Dios. Entonces es una necesidad que usted y yo oremos a nuestro Dios. Ahora, ¿esta necesidad es de Dios? No es de Dios. ¿Para quién es esta necesidad? Para nosotros. Dios no necesita nada, ¿verdad? Lo que necesitamos somos nosotros. Así que la oración es una necesidad para nosotros. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste, para que Dios nos revele, ¿verdad?, lo que Él quiere para nuestras vidas. Ahora, 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, un versículo tan grande, largo, ¿verdad?, que es, digamos, el 5:17, orar sin cesar, ¿verdad? Lo que quiere decir, oren siempre. No paren de orar. No han recibido, digamos, la petición, no les ha sido contestada. Oren siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está en camino a ayudarnos. Número 8, orar desinteresadamente, ¿ok? Que no lo hagamos siempre para que Dios nos dé, ¿ok? Muchas veces, a veces el creyente es como el asadón. Siempre para adentro, ¿verdad? El creyente tiene que orar, ¿verdad? No solamente para que Dios le dé, sino para darle gracias por lo que Dios le dio y lo que le va a dar. Aleluya. Entonces debemos, ¿verdad?, orar de esa manera. Les dije el versículo de Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís más, ¿verdad?, para gastar en vuestros deleites. Entonces el creyente debe de saber pedir, ¿verdad? Y ya para ir terminando, lo más importante es que cuando usted y yo oremos, oremos con fe. Aleluya. Todos los otros puntos que les he dicho se van a cumplir cuando oremos con fe. ¿Ok? Vaya conmigo ahí a Santiago 1:6. Y nos dice la palabra del Señor, pero pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así son nuestras oraciones cuando no las hacemos con fe. Son como las olas del mar, ¿verdad?, que van y vienen y nunca se están quietos ni reciben nada porque no lo creen. Entonces, cuando oremos creyendo que Dios lo puede hacer. Sí, Señor, aleluya. De que Dios lo hará a su tiempo, pero Dios lo hará. Sí, Señor, aleluya. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, ¿cómo debemos, o cómo sabemos, que Dios nos escucha, ¿verdad?, todas nuestras oraciones? Bueno, Isaías nos da esa respuesta en el capítulo 1, versículo 15. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo escucharé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hay un problema. Entonces, esta es la oración que Dios no contesta porque las manos están llenas de sangre. Están, ¿verdad?,
con pecado. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que Dios va a contestar la oración? Es cuando nosotros, digamos, sepamos que nuestras vidas están alineadas a lo que Dios ha establecido. Si no, Dios no va a contestar esta oración. Esta oración, digamos que Él dice aquí en Isaías 1, Él no la contesta. ¿Por qué razón? Porque hay pecado. Sus manos están manchadas. ¿De qué? De sangre. Y Dios no va a hacer nada de eso. Así que si nosotros nos comportamos de una manera que Dios no aprueba, Él no escuchará nuestras oraciones. Entonces, para que Él escuche nuestras oraciones debemos cumplir, ¿verdad?, algunas condiciones básicas como las que ya vimos, ¿verdad? Para que Dios escuche nuestras oraciones, que es esencial que tengamos y cómo debemos mostrarnos delante de Él. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creyendo, lo recibiréis. Amén. Aleluya. Entonces, Dios sí quiere contestar nuestras oraciones, las que se hagan, digamos, bajo la voluntad de Dios. Las que se hagan con un corazón humilde, sincero, con un corazón limpio, delante de la presencia del Señor. Dios quiere contestar esas oraciones. Pero hay oraciones que Dios no las puede contestar porque no están bajo la voluntad de Él, sino que son oraciones, ¿verdad?, que se hacen simplemente para nosotros adquirir cosas que Dios no quiere darnos. Y Dios nunca nos va a dar algo que nos haga daño, que nos haga mal. Por eso es que todos aquellos que han estado orando para sacarse la lotería, Dios no se la ha dado. Porque se van a olvidar de Dios. Van a andar solo de vacaciones, no van a tener tiempo para la iglesia. Así que por eso el Señor no se las va a dar. Señor. Dios se cuenta. Amén. Te adoramos, Dios. Dios es maravilloso. Incline su rostro. Padre amado, Señor, gracias. En esta preciosa noche maravillosa, le damos gracias por este grupo de hermanos y hermanas, jóvenes Dios, aquí en este altar que tuvimos esta noche, Dios. Le damos gracias por su palabra que nos enseña, Dios mío, las cosas, Señor, cómo nosotros debemos de pedir para poder recibir la respuesta de parte suya, Dios. Le damos gracias por todo lo maravilloso que usted es, Señor. Hoy en este momento queremos pedirle, Dios mío, Señor, que usted se glorifique de una manera poderosa, Dios mío, de una manera maravillosa, Dios mío, Señor. Estamos clamando, Dios mío, Señor, durante esta semana por protección para este pueblo, Dios mío, Señor. Protección para nuestros hijos, protección para los jóvenes, protección, Dios mío, para los ancianos y para toda la iglesia en general, Dios mío. Estamos pidiendo protección del cielo, Dios mío, Señor. Padre, que esta pandemia no los vaya a atemorizar, Dios mío, Señor, sino que más vamos a buscar su presencia y la gloria de Jehová se hará presente en cada servicio en esta casa, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias. Oh, Dios mío, también queremos pedirle, Dios mío, Señor, Padre, por un avivamiento, Dios, en cada familia, en cada hogar, Dios mío, Señor, en la iglesia, Dios mío, permita, Dios, Señor, usarnos de una manera especial, poderosa, Dios mío, Señor. Todos los que ministramos en este altar seamos usados para la gloria y la honra de su nombre, Dios eterno. Permita que la presencia, que la gloria suya se haga sentir, Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya. Que cada servicio, Dios mío, Señor, que hay en esta iglesia, hay ese deseo, esa pasión por venir, porque algo grande va a hacer usted en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Señor, y también le pedimos, Dios, por las almas nuevas, Dios. Permítanos, Dios,
trabajar y ganar almas para el reino de los cielos, Dios. Señor, que despertemos al llamamiento de la gran comisión, Dios, y esta iglesia empiece a ganar almas para el reino de los cielos, Dios. En el nombre de Cristo, Señor, se lo pedimos. Ayúdenos, Dios eterno. Glorifíquese de una manera especial, Dios amado. Y por último, Señor, queremos pedirle, Dios, que aquellos que se han enfriado, se han apartado, Dios mío, Señor, de sus caminos, Dios, no estamos aquí para, Dios mío, a señalar ni a condenar a nadie, sino estamos aquí, Dios mío, para pedir que usted los traiga de nuevo, Dios mío, enciende el Espíritu, aleluya, en sus vidas, en sus corazones, Dios, y que puedan venir, Dios mío, señores, y reconocer que no hay otro camino, sino el único camino es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya. Ayúdenos, Dios, a hacerlo en el nombre de Jesús. Padre, aquellos que nos están viendo, Dios Señor, por las redes sociales, Dios, sean contagiados, Dios mío, con el Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Cristo. Bendiga, Dios mío, Señor, sus vidas. Glorifíquese, Dios, en ellos. Dios mío, ahí, Dios mío, si hay alguien que necesita salvación, sea salvo para la gloria y la honra de su nombre, en Cristo Jesús. Señor, le damos gracias. En esta noche nos gozamos y nos despedimos, Dios Señor, de aquí, de este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, gracias. Amén y amén. Que el Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes.